Bueno, vamos a retomar nuestra clase de evangelismo en tiempos de persecución. Siento que hace mucho que no veíamos la clase, porque pues sí, pues no vengo y luego la otra vez no la vimos, un Shabbat no la vimos, ¿verdad? Vimos el test. Entonces por eso siento como que ya pasó mucho tiempo desde la última. Y hoy iba a haber otra vez el test, pero dije no, ya. Y hay que retomar la clase. Hoy no hubo boletín impreso porque nuestro editor dijo que pues la semana pasada se quedaron muchos y que esta semana no nos los iba a imprimir. Castigo. Nos castigó. ¿Quién es el editor? El editor es alguien secreto de aquí de la comunidad. Me parece justo. Es alguien de aquí secreto, ¿verdad? Que fue el que me pasó el dato la semana pasada de que habían faltado muchos. No es cierto. Es que no, el editor no estuvo esta semana y no pudo. Belita quiere saber quién es el editor, ¿verdad? ¿El editor salió de vacaciones esta semana? El editor salió fuera esta semana, no estuvo. ¿Quién salió de vacaciones esta semana? Entonces, ¿Quién andaba en Guadalajara? ¿Andaba en Guadalajara? no sé a dónde andaba, pero y él me los había pedido anticipadamente los dos boletines, pero yo no lo pude tener a tiempo el de SAP para verlo impreso, ¿verdad? Entonces, ni modo. Mea culpa. Pero se los voy a mandar virtual, ¿verdad? Virtual sí está listo ya, al ratito se los mando. ¿A todos o a los que nomás los que vinieron la semana pasada? Lo voy a consultar con el editor. Imagínense. Sí, para ya que quede arreglado ese asunto. Sí. Ahorita el boletín que yo traía es el de la semana pasada, porque como me lo vieron y varios me decían el boletín, y no, es que es el de Baikra, es la semana pasada. No crean que sí, si lo quieren ahí están. Los que quedaron ahí están. El de SAP que va a ser para esta próxima, pues se los mando virtual. Ya si lo quieren imprimir, ¿verdad? Pues lo imprimen. ¿Sale? SAP, sí, va a ser la próxima. Bueno, vamos a retomar nuestra clase entonces, evangelismo en tiempos de persecución. Y vamos a hacer un recordatorio para establecer lo que hemos visto hasta ahorita, porque probablemente le vamos a dar un giro, vamos a redireccionar la clase, porque lo que hemos estado viendo lo hemos estado fundamentando todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, pues creo ya hemos visto suficiente para establecer las bases, pero sí va a ser importante y necesario que veamos la perspectiva pues también desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es inevitable. Entonces vamos a recordar un poquito y vamos a repasar los conceptos que le dan nombre a la clase, la palabra evangelismo, la persecución, ¿verdad? Y vamos a nuevamente a ver dónde nace todo esto, ¿no? ¿Dónde nace el tema del evangelismo? ¿Por qué? Y realmente cuál es la intención o cuál es el propósito de lo que conocemos nosotros como evangelizar, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver eso
hoy en la clase de hoy. Y así al próximo Shabbat empezamos a ver el evangelismo igual en tiempos de persecución, pero desde la perspectiva, desde los lentes de nuestro Santo Maestro. Cómo Él lo ejecutó, cómo Él lo hizo, cómo trabajó con sus discípulos, cómo los entrenó, etc. Entonces ahorita vamos a recordar primero esto y recordemos qué es evangelismo. Para ustedes, ¿qué es evangelismo? Así en palabras sencillas, como ustedes lo entienden, ¿qué es el evangelismo o qué es evangelizar? Ok, compartir a otros de mi fe. Muy bien. ¿Alguien más? Que las personas conozcan a Dios. Ok, que las personas conozcan a Dios o dar a conocer a Dios a las personas, a los demás. Muy bien. ¿Alguien más? Otra definición sencilla. Compartir de la palabra de Dios. Muy bien. O sea, hay varias maneras como lo podemos definir, ¿verdad? Son correctas y de eso se trata, ¿verdad? Evangelismo, algo importante, muchas veces dicen los maestros, ¿no? Que para entender un concepto primero debes entender lo que no es ese concepto. Entonces, evangelismo no es convencer. Algo que tenemos que tener claro es que evangelismo no es convencer o no se trata de convencer a nadie. Porque ciertamente la Biblia habla de evangelistas y hoy en día se tiene un concepto, creo yo, equivocado de lo que es un evangelista. Entonces muchas personas creen o piensan que un evangelista es alguien que tiene como que la virtud o el don de convencerte, ¿sí? De convencerte, de presionarte, de acorralarte, casi de obligarte, ¿no? Y no, o sea, no va por ahí. O sea, el evangelista no es eso, simple y sencillamente porque evangelismo no se trata de convencer. Y los evangelistas modernos es lo que hacen. Evangelistas reconocidos creen que ellos, su ministerio se trata de convencer. Incluso a alguien que dice, no, el hermano es bien bueno para evangelizar, ¿no? Lo invito para que le hable a mi familiar porque él es bien bueno para, y nuestra mente es bien bueno para convencerlos. Y no, hombre, los presiona y usa, pero eso no es evangelismo. Eso no es, o sea, como obligar a alguien a creer, no, ese es un concepto bien equivocado. Entonces es algo que tenemos que entender, eso no es evangelismo. Entonces, evangelismo es, como ustedes lo dicen en palabras sencillas, dar a conocer nuestra fe, hablarle de Dios a las personas o darles a conocer a las personas, exponerles la palabra de Dios. Eso sí es, ¿verdad? Evangelismo. Nosotros nada más somos portadores del mensaje. Nuestro trabajo es hacerle llegar el mensaje a las personas o mostrarles el mensaje a las personas. La tarea del convencimiento sabemos que eso es exclusivamente de Dios. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros nada más nos encargamos de mostrar. Eso es evangelismo, entonces, en palabras sencillas. Ahora, ¿por qué se requiere? ¿Por qué es necesario el evangelismo? ¿O dónde nace esa necesidad de evangelizar? ¿Dónde creen ustedes que nació eso, que empezó la necesidad de evangelizar? Hace rato hablábamos, ¿no? De que en el principio no fue así. Entonces, muchas cosas no fueron así en el principio, no fueron originalmente pensadas de esa manera. Entonces tenemos que decir también que la tarea de evangelizar no estaba planeada en un principio. Fue necesario después, pero en un principio el plan no era evangelizar a nadie. Entonces, ¿en dónde nace esa necesidad?
En el Edén, vean, el huerto del Edén, con Adán, que pues hablábamos ahorita de acercamiento, de alejamiento, y entonces Adán se alejó de Dios. Él estaba cerca. ¿Adán y Eva necesitaban ser evangelizados? No, porque la Biblia dice que la presencia divina se paseaba en el medio del huerto y ellos tenían total acceso a la presencia divina. Entonces, pues, ¿quién les iba a hablar a ellos de Dios? Ellos no tenían necesidad de que les hablaran de Dios, ¿verdad? Que les hablaran de la palabra de Dios. Ni siquiera había en ese momento Biblia. Ellos tenían acceso directo a la presencia divina. Ellos no necesitaban la evangelización, ¿verdad? Como tal. Entonces, ellos estaban en una relación perfecta con el Padre, pero luego viene el alejamiento, ¿verdad? Ellos se alejan cuando ellos toman la decisión de comer del fruto del árbol prohibido. Entonces, ellos toman esa decisión, ellos ahí se alejan de la presencia divina. Y a partir de ahí empieza la necesidad. Incluso en algún momento en nuestra clase hablamos justamente de Adán. Y dijimos que Dios, en cierta manera, evangelizó a Adán, ¿verdad? Cuando lo buscó, lo llamó, lo confrontó, etcétera. Entonces ahí ya hubo la necesidad. ¿Por qué? Porque Adán se alejó, porque Adán se perdió, porque Adán, el mensaje que él había recibido, que él conocía, o su conocimiento de Dios, ya no estaba. Entonces necesitaba recuperarlo. Y a partir de ahí se vuelve necesario entonces el tema del evangelismo. Hay quienes dicen, hay quienes creen, y no sé si alguna vez lo mencionamos en alguna clase, en algún tema, ustedes probablemente lo han también leído, lo han escuchado, cuando se hace la pregunta de que si Adán y Eva fueron los únicos seres humanos creados por Dios y que a partir de ahí pues ya nació toda la humanidad, que eso es lo que normalmente se entiende, ¿no? Se cree, lo que leemos ahí en Génesis. Pero hay una enseñanza judía, a través del Midrash, en donde sabios judíos dicen que no es así. Y dicen que Dios creó, pues digamos, un montón de seres humanos, muchos. Y que de ahí la explicación de que cuando Caín se fue y que se casó, porque muchos dicen, ¿de dónde agarró esposa Caín? Es una de las preguntas o de los misterios bíblicos para muchos sin resolver. En el judaísmo no tienen ese problema, porque en el judaísmo dicen, es que Dios creó muchos seres humanos, no solo Adán y Eva. Creó muchos seres humanos que de hecho estaban viviendo fuera del Edén, fuera del jardín del Edén. Adán y Eva eran una pareja especial porque ellos eran los sacerdotes. Ellos iban a ser los mediadores entre Dios y la gente de afuera. El trabajo de ellos iba a ser dar a conocer a Dios a la gente que estaba afuera del jardín del Edén. En ese sentido, Adán y Eva iban a ser los evangelistas, ¿no? Por así decirlo, ante la gente que Dios creó fuera del jardín del Edén. Esa iba a ser la función de ellos. El jardín del Edén era una especie de Mishkan, de santuario. Pero cuando ellos mismos pecan, ellos son expulsados. Y de ser sacerdotes y de ser evangelistas, de pronto pasan a convertirse en personas que necesitan ser evangelizados, que necesitan recuperar nuevamente la entrada en el jardín del Edén. Ahora, esto es algo que se enseña del judaísmo. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no sé, ¿verdad?
Es algo que en sus libros sagrados ellos así lo tienen, así lo enseñan. Yo no sé si es cierto, si no es cierto, que es una posibilidad, probablemente. Eso daría respuesta, ¿no? Como ya dijimos, a varias interrogantes en la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que a partir del pecado de ellos hubo la necesidad de la evangelización. Hubo la necesidad de dar a conocer a Dios, de dar a conocer el mensaje de Dios. A partir de ahí surge todo, ¿sí? De eso sí estamos seguros. Ahora, a partir de Adán y Eva, lo que nosotros vemos dentro del discurso que Dios le dio a Adán y Eva, encontramos el tema de las dos simientes, ¿verdad? Cuando Dios le habla a la serpiente y le habla a Eva, y viene el tema de las dos simientes. Cuando Dios dijo, yo pondré enemistad entre tú y la serpiente, es decir, entre la mujer y la serpiente. Y el Eterno entonces habla ahí de las dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y a partir de ahí entonces se entiende que iba a haber a partir de ahí dos líneas de personas, de la descendencia de la mujer, digamos que iban a ser personas que iban a heredar la capacidad de tener acceso a la palabra de Dios. Se le conoce como la línea de la promesa, ¿verdad? Las personas que iban a estar dentro del pacto con Dios. Y de la otra línea, de la línea de la serpiente, que esto no quiere decir que iban a ser personas que iban a nacer de la serpiente, sino está hablando de una mentalidad, ¿verdad? Está hablando de una actitud, está hablando de personas ajenas al pacto, ajenas a la palabra de Dios. Entonces, ahí vamos a tener dos líneas de personas que, hablando en lenguaje sencillo, diríamos los buenos y los malos, que muchos así los ubican, ¿no? Los buenos y los malos, o los hijos de Dios y los hijos del mal, ¿sí? Ahora, entiéndase que los hijos de Dios, digamos, son los evangelistas, y las descendientes de la serpiente, o los malvados, son los que están en necesidad de ser evangelizados, es decir, de ser traídos hacia Dios, de presentarles la palabra, de hablarles, etc. Eso se ve muy marcado ahí en el libro de Génesis, cuando la Biblia nos habla de la descendencia a través de Set y la otra línea que es a través de Caín. Ahí vemos nosotros que los descendientes de Caín, pues como que no eran, digamos, muy buenas gentes, ¿no? Eran como que más malvados. Y como que los descendientes de Set eran personas más temerosas de Dios, que recibieron la palabra, que creían en la palabra que les enseñaba Adán, que les dijo, no, miren, es que nosotros pues desobedecimos a Dios, nos sacaron del huerto, pero Dios nos prometió que un día vamos a regresar otra vez, tenemos que ser fieles a Dios, etcétera, ¿no? El mensaje. Para la otra línea, los descendientes de Caín, ellos no creían nada de eso. Ellos eran ajenos a eso, a las promesas, no aceptaban la palabra de Dios, vivían según sus propios pensamientos, etcétera. Y Génesis nos habla ahí de estas dos líneas, de estos dos grupos de personas. De los descendientes de Caín se destaca uno ahí llamado Lamec, ¿verdad? Que ese era bien tremendo. Y dentro de los descendientes de Set, pues se destaca Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios. Entonces tenemos bien marcadas esas dos líneas, esos dos grupos de personas que nos ayudan a nosotros a entender
quiénes son los evangelistas y quiénes son los que necesitan ser evangelizados, ¿verdad? Y eso desde Génesis hasta nuestros días no cambia, se mantiene hasta hoy. Tenemos esos dos grupos de personas. En la antigüedad, Génesis nos dice que en esta necesidad o en este ministerio de presentar el mensaje, de presentar la palabra, digamos, si hablamos de esto como muchos lo ven, como una competencia entre el bien y el mal, o como una batalla entre el bien y el mal, tendríamos que decir que en la antigüedad el mal empezó a ganar la batalla. Es decir, el mal avanzó mucho más rápido, ganó más adeptos, al punto de que Génesis nos dice que llegó un momento en la historia donde prácticamente la humanidad de aquel tiempo se corrompió y que solamente Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y por Noé, el Eterno salvó a Noé y a su familia. Pero el diluvio acabó con todos los demás. O sea, toda la humanidad de aquel tiempo. Ahí hay mucha controversia, ¿no? Porque muchos dicen, pues, a Enoc y otros debían de haber estado vivos, según las cuentas ahí. Pero no vamos a entrar en esas polémicas. El caso es que ahí la humanidad de aquel tiempo murió en el diluvio, porque dice que todos se habían corrompido. Entonces nada más Noé quedó. ¿Qué vemos ahí? Que el mal ganó esa batalla, ganó mucho terreno, y que el diluvio sirvió de alguna manera de purificar la humanidad y de empezar otra vez. Noé y su familia vienen a ser como Adán y Eva y su familia en una nueva oportunidad. Pero así como Adán y Eva tuvieron un Caín, Noé dentro de su familia también tuvo no Caín, pero tuvo su Cam, ¿verdad? Entonces Cam era una especie de Caín, es decir, el mal que otra vez aparece allí para seguir dando batalla. Y a través de Cam nuevamente hay, digamos, una oportunidad, ¿no? Para que se siga evangelizando. A través de Cam la maldad vuelve otra vez a aparecer, se vuelve a multiplicar, el mal vuelve a ganar terreno, y entonces después de allí, según nos dice la historia bíblica, en esta nueva etapa, con esta nueva humanidad, el mal otra vez vuelve a ganar terreno, vuelve a avanzar más rápido que el bien. Y aparece un personaje ahí muy oscuro, del cual ya hemos hablado otras veces, que es Nimrod. Nimrod, que es el fundador de la ciudad de Babilonia, el precursor de la construcción de la Torre de Babel. Nimrod, el primer hombre que se erigió como Dios. Dice así la Biblia, el primer hombre que dijo, yo soy Dios. ¿Sí? Poderoso cazador delante de Dios, dice unas versiones. Nimrod realmente fue el primer ser humano que se proclamó a sí mismo como Dios. Su esposa, ¿se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Nimrod? Semiramis, que a la postre sería conocida como Astarte, como Acera, más tarde Diana, Venus y otro montón de nombres, María acá en México y así. Entonces, la esposa de Nimrod, Semiramis, fue la primera mujer pues proclamada o reconocida como diosa, como reina del cielo. Ellos engendraron a Tamuz, que fue conocido como el Hijo de Dios o como el Dios Sol, y después conocido con muchos otros nombres.
En ese entorno, ahí en el libro de Génesis, con esta familia malvadaza, ¿no? La maldad otra vez ganó terreno y el bien empezó a perder terreno. Según los libros sagrados del judaísmo, en los tiempos de Nimrod, hubo un personaje que se le enfrentó a Nimrod. Hubo un personaje que se rebeló contra la idea de que un ser humano pudiera ser Dios. Y ese personaje se llamaba Abraham. Eso no lo dice el libro de Génesis en la Biblia. Cito otra vez las fuentes judías, dicen Abraham se rebeló contra Nimrod. Incluso dicen que Abraham fue sacrificado por Nimrod, que fue echado en una especie de horno de fuego, que Dios lo libró. Y que posteriormente Dios, viendo este arrojo, ¿no? Esta decisión firme de este hombre, de Abraham, Dios encontró en él alguien digno de recibir el pacto, el mensaje, alguien digno de ser el evangelista, de ser el portador del mensaje de Dios. Entonces Dios escoge a Abraham para eso, pero a partir de Abraham el plan de Dios, y esto tenemos que entenderlo muy bien, el plan de Dios es evangelizar al mundo, o sea, darse a conocer, dar a conocer su nombre, dar a conocer su poder, dar a conocer sus planes, dar a conocer la redención a través de un pueblo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el episodio de Nimrod y su Torre de Babel terminó mal. Terminó muy mal para ellos. Dios no dejó que ellos siguieran con sus planes. La Biblia dice que Dios confundió sus lenguas y a partir de allí se conformaron las naciones. A partir de allí, ¿verdad? Del episodio de la Torre de Babel, quedaron conformadas las naciones. La tradición nos dice que fueron 70 naciones que quedaron conformadas a partir de ese momento. Pero de esas 70 naciones, a Dios ninguna lo voy a decir coloquialmente, ¿verdad? Ninguna le llenó el ojo, ninguna lo convenció. ¿Por qué? Porque todas habían participado. El único que no participó de toda esa locura de la Torre de Babel fue Abraham. Eso lo dicen los sabios judíos y por eso Abraham es escogido por Dios para ser el padre de una nación, de un pueblo que Dios dijo, este va a ser mi pueblo. Los descendientes de Abraham van a ser mi pueblo, ellos me van a representar, ellos van a llevar mi mensaje a las naciones. Entonces no perdamos de vista, ¿no? Que desde el principio siempre se ha tratado de esto, de que Dios tener un grupo de personas de su lado que lo conozcan y que lo den a conocer a todos aquellos que no lo conocen. Y desde Génesis mismo vemos la misma tendencia siempre de que los malvados siempre son más o siempre son mayoría. Y que los que están de parte de Dios, los que conocen a Dios, los encargados de presentar el mensaje de Dios, siempre son la minoría. Esa es la tendencia que vemos desde Génesis. Entonces, viene este plan de Dios de tener su propio pueblo, y de ahí entonces viene la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y la conformación del pueblo de Israel como el pueblo santo, como el pueblo encargado de dar a conocer a Dios. Hasta ahí lo que vemos es el pueblo de Israel es el plan de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel es el plan de Dios. Ellos son los evangelistas. Ellos son los encargados de dar a conocer a Dios y de ser luz a las naciones. Ahora, hasta ahí, digamos, pues todo va bien. El pueblo nace como nación en Egipto, esclavitud, en oscuridad, son liberados,
reciben la Torá, entran en pacto con el Dios de Israel. Dios los prepara a través de su paso en el desierto para que lleguen a la tierra prometida, se consoliden como nación y empiecen ellos a cumplir con su ministerio de evangelización. Ellos tenían que evangelizar al mundo, a las 70 naciones. ¿Dónde iban a empezar? En Canaán, con las pocas naciones que ahí había y que iban a quedar, ahí iban a empezar. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con eso a Israel? ¿Qué nos dice la Biblia? Mal. Canaán los conquistó a ellos, entonces todo salió al revés. El plan era que ellos fueran luz, que ellos presentaran al Dios de Israel, que digamos la gente que había en Canaán, estas 7 naciones que habían ahí, al menos los que quedaran, se convirtieran al Dios de Israel. Pero ¿qué pasó? Recién estábamos estudiando algunas porciones del libro de Jueces y lo que vemos en Jueces es que Israel terminó cediendo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces ahí, en este punto de la historia? Pues Israel necesita ser rescatado como nación, ¿verdad? Israel necesita ser redimido, o utilizando este lenguaje que venimos usando, Israel necesita ser evangelizado, porque Israel se alejó de Dios, así como Adán. Hace rato yo les hablaba de la salvación individual y de la salvación nacional. Así como Adán en lo individual, él pecó y se alejó de Dios, Israel como nación pecó y se alejó de Dios. Entonces, Israel necesita ser redimido. Israel necesita regresar al pacto. Israel necesita retomar su posición. Israel necesita cumplir con su tarea de ser luz a las naciones. Entonces, no perdamos de vista eso, porque eso es el evangelismo, hermanos, a nivel global, a nivel bíblico, así general, eso es. Dios tiene un plan y usted sabe que los planes de Dios se cumplen. O sea, o de una o de otra manera se van a cumplir. Cuando nosotros hablamos de Génesis y lo que pasó en Génesis, desde que la serpiente se entrometió, todo cambió. Ahora, ¿quiere decir eso que el plan original ya no se va a cumplir? No, claro que se va a cumplir. Aquí lo único que estamos viviendo nosotros es un paréntesis en la historia. A partir de la intromisión de la serpiente, se abre un paréntesis. Se abre un paréntesis de redención. Una vez que se cumpla esa redención, el plan original se va a retomar. El plan que Dios tuvo al poner a Adán y Eva y que las cosas funcionaran, todo eso se va a retomar. Nada más que en lugar de Adán, quien va a gobernar, quien va a estar al frente va a ser el segundo Adán. Esto es Yeshua, ¿verdad? El segundo Adán. Pero ese plan original se va a retomar otra vez. Ahorita hay que verlo así, de manera global. Estamos en ese paréntesis, estamos en esa etapa de la redención, de traer de vuelta a las personas, ¿no? Al plan, al pacto. Entonces tenemos un pueblo de Israel que se desvió, que se alejó, y que necesita regresar, porque ese pueblo de Israel es el encargado de llevar el mensaje a las naciones. Entonces, ¿cómo es que Israel va a regresar? ¿Verdad? ¿Cómo es que Israel va a ser redimido? Bueno, ahí es donde entra justamente el ministerio del Mesías. O sea, el plan de Dios es redimir a Israel a través de el Mesías. Yeshua o Jesucristo, como es conocido entre las naciones, es el encargado de redimir a Israel. Entonces, mucha atención con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Entonces, sí, Yeshua es el Mesías de Israel y del mundo, sí.
totalmente, porque la Biblia así lo dice. Pero como dice el mismo Rav Shaul, Pablo, todo tiene un orden y el orden se debe cumplir. Y la Escritura dice al judío primeramente y también al griego, ¿no? O después el griego. Hay un orden. Israel debe ser redimido primero, porque el profeta dijo, de Sión va a salir la palabra, ¿no? De Jerusalén el libertador. Entonces ese es el orden. El libertador, el redentor, tiene que salir de allí, es Yeshua. 10 naciones se tomarán del manto de un judío, es Yeshua. Las 10 naciones representan las tribus perdidas. Entonces todo tiene un orden de cómo se debe de cumplir. Israel tiene que ser rescatado primero, redimido, para continuar con su propósito, con su ministerio. Entonces, Yeshua es quien va a hacer regresar a Israel. Esto, todos los profetas lo predicaron, hablaron de eso. Los profetas cuando hablan del Mesías, cuando hablan del Redentor, ellos dicen lo que Él va a hacer. Pero eso, incluso en el mismo judaísmo, no lo entendieron. No lo entendieron. Tanto así que por eso cuando el Mesías se manifestó, Él mismo dijo que Jerusalén no había reconocido el tiempo de su visitación. No lo pudieron reconocer. ¿Sí? Les pasó de noche. Ahora, ahí la palabra está hablando en sentido general. Porque sí hubo quienes le reconocieron. Otra vez una minoría. No perdamos de vista, ¿no? Otra vez una minoría. ¿Cuántos habitantes habrá tenido la región de Judea en los tiempos de Yeshua? Pues no sé, ¿verdad? Muchos miles. De todos esos, al final del ministerio de Yeshua, recuerden, solamente había 120. Esos 120 son la minoría. Esos 120 son los evangelistas. Los que entendieron, descifraron, por la gracia de Dios, el mensaje y son los portadores del mensaje. Y ellos tienen el trabajo, tienen la función de llevar el mensaje a los que no lo han entendido. En este caso, Yeshua, el Mesías, cuando Él se manifestó, Él dejó muy en claro que su ministerio era dirigido hacia quienes. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Así lo dijo literalmente. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo estableció. Así lo dijo, ¿no? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que tienen necesidad. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esas palabras, justos, los justos son los que ya tienen acceso al mensaje, conocen el mensaje, tienen la medicina en sus manos. Está hablando de el pueblo judío o la casa de Judá. Entonces, para entender esa parte, uno debe conocer la historia de Israel. Uno debe conocer, ya dijimos, establecimos que el pueblo de Israel son los evangelistas, son los encargados, son los llamados por Dios para hacer luz a las naciones. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fallaron en su misión y no solamente eso, después el pueblo de Israel se dividió. ¿Y se acuerdan qué dijo Yeshua acerca de un reino dividido? No prevalece. ¿Verdad? Un reino que está dividido contra sí mismo no prevalece. O sea, el pueblo de Israel se dividió. Las cosas no podían funcionar así. O sea, Israel no iba a tener éxito así, dividido. Bueno, se dividió en 2 reinos. Quedó el reino del sur, quedó el reino del norte. 10 tribus de un lado, 3 tribus del otro.
Digo 3 porque incluyo a Leví, aunque Leví pues nunca es considerado en el conteo de las tribus, ¿no? Pero quedó Judá y Benjamín de un lado como casa de Judá, incluyendo a los levitas, a los sacerdotes, y del otro lado quedaron las 10 tribus restantes, conocidas como Reino del Norte. Se divide el reino, hubo incluso hasta guerras entre ellos, guerras civiles, aunque ya estaban divididos, ya se consideraban ellos como dos reinos totalmente contrarios, ¿no? Pero bueno, hubo guerras incluso entre ellos. Eso llevó, obviamente, les decía, a ese reajuste. El Eterno siempre está reajustando las cosas para que su voluntad se cumpla, para que sus planes se cumplan. Entonces, casa de Judá se queda con el templo, se queda con el pacto, se queda con las promesas, se queda con la descendencia de David, digamos con todo lo bueno, ¿no? Se quedó el reino del sur, se quedó con la santa ciudad, Jerusalén. Los del norte, ¿con qué se quedaron? Pues nada, Samaria, sí, Samaria de capital, pero fíjense, Samaria normalmente es conocida como, uy, no, lo peor, ¿no? Entonces las 10 tribus no se quedaron con nada. Ahora, eso no fue algo que Dios decidió, ellos lo decidieron. Las palabras que ellos dijeron, ¿se acuerdan? Las 10 tribus del norte. Israel a tus tiendas. Y dijeron, ¿qué comunión tenemos nosotros con la casa de David? O sea, ellos rechazaron el pacto, rechazaron las promesas. Sin saberlo están rechazando al Mesías, al rey, todo rechazaron y agarraron por su lado. Entonces, ellos solitos escogieron su camino de perdición, ¿no? Entonces las 10 tribus se alejan de Dios, o sea, otra vez, ellos son los que se alejan, ellos son los que se pierden, ellos son los que se ponen en una necesidad de ser rescatados, de ser evangelizados. Esas 10 tribus, el reino del norte, son conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ellos son las ovejas perdidas. Cuando Yeshua dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas, él se refiere a las 10 tribus. Entonces él dice, ahorita mi ministerio, mi enfoque, mi prioridad son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en ese momento que Yeshua vino, la casa de Judá ahí estaba. No tenían rey, ¿verdad? Eso sí, porque Herodes era de mentiras. Herodes era un usurpador, ¿verdad? Ese no contaba. Entonces realmente no había un rey, no había un descendiente de David. En ese momento de la historia, el verdadero rey, ¿quién era? Pues Yeshua, porque él era el hijo de David. Lo quisieron proclamar rey, pero él sabía que no era momento de eso, no era el tiempo. Pero digamos, dentro de todo, la casa de Judá estaba en cierto punto bien, porque tenían la palabra. Tenían la Torá, tenían los pactos, tenían las promesas, tenían el templo. No tenían un sacerdocio auténtico, porque también los sacerdotes eran usurpadores. Pero hasta cierto punto tenían muchas ventajas. De esas ventajas son de las que habla Pablo en su carta a los Romanos, cuando Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, porque tiene las promesas, tiene el pacto, tiene la palabra, tiene todo esto, ¿no? Entonces por eso Yeshua se refería a ellos como los sanos. O sea, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los judíos, la casa de Judá, no me necesita. Tienen la Torá, tienen la palabra, creen en ella. O sea, ellos ahí van a encontrar el camino a la salvación. Pero los que me necesitan son las tribus perdidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esos son a los que yo vine a buscar y a salvar. Cuando él dice yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido, está hablando de las 10 tribus perdidas. Y en ese momento también los judíos tenían convenios ahí con los romanos y pues ahí hacían sus negocios y todo, porque pues ellos mismos manejaban también el templo.
Sí. les permitían hacer eso. Ahora, así es. Ahora miren, también es muy importante en esta visión global que quiero transmitirles, ¿no?, de la evangelización, que estamos ubicando estas líneas o estos grupos de personas, y a este punto parecería que todo el enfoque de Dios o el plan de Dios para la evangelización se centra solamente en Israel. Pareciera, ¿no? De que no, pues entonces, si Yeshua nada más vino a buscar las ovejas perdidas, entonces ¿qué va a pasar con los demás? Con el resto del mundo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Recuerden que desde el principio Dios siempre consideró y siempre dejó una puerta abierta para los extranjeros. Siempre. Desde que Israel salió de Egipto, recordemos cuántos, dice ahí que salió una gran multitud de gente de muchas naciones. Salió junto con Israel. Desde ahí, hermanos, la puerta está abierta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plan de Dios, el plan de redención, siempre ha tenido esa puerta abierta, siempre ha tenido, digamos, esa cláusula, esa apertura para los extranjeros. Israel como nación siempre ha estado abierto a los extranjeros. Lo decíamos hace rato, uno de los pilares de la fe hebrea es ama al extranjero y atráelo, ¿no? Y en cierta manera diríamos evangelízalo. Porque si ustedes ven los mandamientos para el pueblo de Israel hacia los extranjeros, era que darles a conocer la palabra de Dios, que los introdujeran al pacto, que vas a celebrar Pesaj y que hay extranjeros, o sea, no es como que córrelos, ¿verdad? O sácalos, o que ellos, no, invítalos. Eso sí, diles, ¿verdad? Hay reglas, mira y todo, pero invítalos, que se conviertan, que entren en pacto. Que primero sea circuncisión y luego la siguiente será el Pesaj. Sí. No hacen ese día que lo van a hacer. Sí, pero de hecho, o sea, siempre estaba esa oportunidad. O sea, nunca estuvo la puerta cerrada para los extranjeros. El Shabbat, cuando se habla del Shabbat, que es cada semana, ahí aparecen los extranjeros también, ¿no? Cuando no hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu asno, ni tu buey, ni tu burro, ni el extranjero que mora dentro de tus portones, dentro de tu casa o dentro de tus ciudades. O sea, el extranjero siempre está siendo llamado, siempre está siendo incluido en los planes. Esto para aclarar, ¿verdad? Que la palabra dice Dios no hace acepción de personas. Esto no quiere decir que Dios no tiene un plan. Otra vez, Dios tiene un plan de redención, Dios tiene un plan de evangelismo. Ese plan se tiene que cumplir a través del pueblo de Israel, que se metió en problemas y tiene que ser rescatado por el Mesías Yeshua. Pero el resto de la humanidad, el resto de las naciones, siempre han tenido acceso. Siempre han sido llamados, siempre han sido invitados. Y la Biblia da testimonio de cómo muchos extranjeros han venido y han formado parte del plan de redención. Ya hemos hablado de varios de ellos, ¿no? Pero algunos muy notables, por ejemplo, Ciro, ¿verdad? Un rey de una nación enemiga que finalmente se convirtió, está Nabucodonosor y otros ejemplos, ¿no? Que vienen ahí para que nosotros veamos que el plan de evangelización de Dios siempre ha contemplado al resto del mundo. Pero el fundamento, el plan por donde se mueve principalmente el plan de Dios es a través del pueblo de Israel. Entonces, Yeshua viene por las ovejas perdidas y como la palabra lo dice, las ovejas están perdidas. Las 10 tribus desaparecieron. Las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio a todas partes del mundo. Perdieron su identidad. No saben quiénes son. Así como cuando uno dice, ¿quién soy yo? O sea, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen. No conocen sus orígenes, nada. Entonces, Yeshua viene a esas tribus. Y cuando Él
llama a 12 discípulos y los capacita y los entrena y los envía a eso, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y traerlas de regreso al pacto. Entonces, esa es la tarea. Ese es el evangelismo. Viniendo desde Génesis y llegando hasta los tiempos de Yeshua, eso es el evangelismo. El evangelismo que vemos en el Antiguo Testamento, del que ya hablamos y del que ya vimos muchos ejemplos, así vino funcionando, pero hoy se los presento así de manera global, a través del pueblo de Israel, y cuando Yeshua viene, esas son las condiciones. En otras palabras, para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, a todas las naciones, Israel primero, el pueblo de Israel tiene que ser redimido. Primero tienen que regresar, tienen que aparecer las tribus, las 10 tribus perdidas. Y entonces, y solo entonces, el mensaje podrá llegar a todas las naciones. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto ahí. Yeshua a eso vino. ¿Y cuál es, digamos, el método, la forma que Yeshua eligió para, digamos, encontrar a las ovejas perdidas? Pues ahí en los evangelios vamos a ver de una manera muy clara que el mensaje que él predicó fue el mensaje del reino. O sea, por un lado el arrepentimiento, que ya conocemos, ¿no? La palabra hebrea, teshuvah, regresar. Entonces el mensaje de Yeshua era: arrepiéntanse, regresen. ¿A dónde hay que regresar? Al pacto. ¿A dónde hay que regresar? A las promesas. ¿A dónde hay que regresar? A los mandamientos. ¿A dónde hay que regresar? A tu identidad. Tú eres una oveja perdida de la casa de Israel. Entonces tienes que regresar. Eso era lo que él predicaba. El arrepentimiento y el mensaje del reino. Entonces son dos cosas principalmente. El reino de Dios, que no es otra cosa sino el reino de Israel. ¿Se recuerdan ustedes la pregunta de los discípulos a Yeshua cuando él se está despidiendo de ellos y va a regresar al cielo? ¿Restaurarás el reino de Israel ahora, en este tiempo? Porque ellos entendían que pues para que se cumpla el plan de Dios, Israel tiene que ser restaurado. Eso era lo que ya habían entendido después de todos los mensajes y las enseñanzas del maestro. Por fin ellos entendieron: Israel tiene que ser restaurado. Y eso era algo que los judíos, hablo de la casa de Judá, ellos ya no creían. Es más, hoy en día hay muchos judíos que todavía rechazan esa creencia. Ellos por eso, si ustedes revisan la historia contemporánea, hablo de el resurgimiento de Israel en el 48, ustedes saben, si revisen la historia se pueden dar cuenta que ellos no se querían llamar Israel. ¿Saben cómo se querían llamar? Ellos querían ser reconocidos como un estado judío. Porque ellos decían: no, ¿por qué nos van a llamar Israel? No somos Israel. O sea, Israel se llamaban los del norte. Los del norte se llamaban Israel, el reino del norte. Nosotros somos Judea, o casa de Judá, o judíos. Ellos se querían llamar Estado Libre Judío, ¿sí? Un Estado judío. Ellos no aceptaban el nombre de Israel, lo rechazaban. Ahora, ¿por qué se les puso Israel? Las Naciones Unidas fueron los que decidieron eso. Las Naciones Unidas dijeron: te vas a llamar Israel. Ellos hicieron lo que Pilatos, ¿no? ¿Se acuerdan que Pilatos dijo: lo que he escrito, he escrito? ¿Por qué escribiste eso? Y quítale, eso no es cierto. Lo que he escrito, y así se queda. La ONU dijo: ustedes se van a llamar Israel, y ya. O lo toman o lo dejan, o no les damos nada de tierra. No, pues está bueno. Pues Israel entonces. ¿Pero por qué se llaman Israel, hermano? Porque es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Te vas a llamar Israel porque a partir de aquí van a empezar a surgir las ovejas perdidas, van a empezar a regresar.
Pero hasta la fecha muchos rechazan esa idea. En los tiempos de Yeshua, los judíos rechazaban eso. Ellos decían, aquí ya no hay tribus, aquí somos nada más nosotros. Las 10 tribus perdidas, los del norte se perdieron y se perdieron. Entonces había un total rechazo por eso al mensaje de Yeshua de que iban a aparecer las 10 tribus. Por eso Pablo, cuando Pablo es constituido como el apóstol de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas. Ellos son los que, porque ellos fueron los primeros a quienes se les llamó gentiles. Ahora, ¿quiénes les llamaron gentiles? Los del sur, los judíos. Ellos les pusieron ese nombrecito, ¿no? Ustedes son los gentiles. Entonces, Pablo es constituido apóstol para los gentiles y por eso Pablo hablaba de el misterio del evangelio. Entonces, ¿cuál era el misterio del evangelio del que hablaba Pablo? De que las 10 tribus iban a regresar, que tenían que regresar. Entonces, eso fue algo que los discípulos de Yeshua lo entendieron, ya al final, pero lo entendieron. Y por eso le dijeron, Señor, bueno, ya entendimos eso, entonces, ¿esto se va a arreglar ahora? Porque vemos que tú ya te vas y pues, ¿qué pasó? ¿Y el reino? ¿Y qué les dijo Yeshua? No les toca ahorita a ustedes. Ustedes enfóquense en lo que les estoy diciendo, enfóquense en la tarea, cumplan con la misión. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues, ¿qué importa? O sea, eso está en manos del Padre. Eso cuando el Padre lo decida se va a hacer realidad. Ahorita lo que importa es que ustedes cumplan con la tarea, busquen a las ovejas perdidas, encuéntrenlos y tráiganlos de regreso. Entonces, hermano, eso es el evangelismo de hoy día. A partir de Yeshua y hasta nuestros días, la tarea evangelística consiste en eso. Encuentra a las ovejas perdidas y tráelas de regreso a casa. ¿Sale? Entonces, con eso vamos a redireccionar nuestra clase y vamos a ver ¿qué realmente significa eso, no? ¿Qué realmente significa encontrar a las ovejas perdidas? ¿Cómo le hago para encontrar a una oveja perdida? ¿Cómo voy a saber yo que estoy frente a una oveja perdida? ¿Y cómo va a saber esa persona que es una oveja perdida? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo funciona eso, verdad? Bueno, eso es evangelismo. De eso se trata y es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. ¿Sale? Bueno, nos vamos, nos vemos. Shabbat Shalom, bendiciones, hermana Ketita. Hermana Ketita bien fiel. No sé quién más está por ahí, pero hermana Ketita sí está. Nos vemos, mis hermanos. Shabbat Tov de una vez para todos.